Hola, aquí estamos nuevamente ante un público que estoy seguro va aumentando el interés de más personas, de más videoyentes, y eso nos compromete más todavía porque ha habido preguntas específicas que muestran el interés sobre este tema. Vamos y estamos procurando prepararnos mejor, investigar, traducir más bien, porque ya está el tema, el libro, ya vamos sobre la Atlántida. Pero más adelante les vamos a ir aclarando más el panorama y de algunos conceptos que hemos expresado, los vamos a descifrar, por decir algo. Bueno, pues por el día de hoy, que es nuestro sexto programa, afortunadamente, vamos a iniciar dentro del tema principal, que es la historia prohibida de la humanidad, y que ahorita estamos en el capítulo, por decir, de la Atlántida. Vamos a seguir con los calendarios de la Atlántida. El carácter fragmentario de las cronologías antiguas exige adoptar un enfoque comparativo para reconstruir la línea temporal del periodo prehistórico. Pocas obras han intentado trazar la progresión cronológica de lo que podríamos llamar civilización atlante. Esta civilización prosperó durante la última edad de hielo y colapsó como resultado de una cadena de cataclismos que culminaron en el impacto de un cometa masivo alrededor de 11,000 años antes de Cristo. En la tradición esotérica, por no decir filosofía esotérica, representa la civilización del ciclo inmediatamente anterior al nuestro. Su apogeo coincidió con la última edad de oro, pero su influencia se extendió hasta las edades siguientes, hasta los albores del Kali Yuga. Kali Yuga o Yuga simplemente, les recordaré que es una era cíclica de la cosmología hindú, que se refiere a cada una de las 4 eras en las que se divide un Maha, Yuga o gran era. La palabra Yuga proviene del sánscrito y significa era, o tiempo, o espacio-tiempo, como se quiere entender. Otros episodios de alta civilización podrían haberlo precedido, como lo sugiere la tradición esotérica, pero la reconstrucción de todos, excepto los contornos más vagos, de estas épocas remotas sería un esfuerzo casi infructuoso. En parte porque se habla de muchos años, y miles, aquí no se miden, son miles y miles de años, y pues además de gastarnos más tiempo, pues nos hacemos bolas todos, porque de verdad es muy disímbolo, las cifras. Bueno, existen ciertas barreras temporales, advirtió Guénon. Recuerdo que Guénon fue un filósofo, me parece francés. René Guénon fue un matemático, masón, filósofo y esoterista francés. Es conocido por sus publicaciones de carácter filosófico, espiritual y su esfuerzo en pro de la conservación y divulgación de las tradiciones espirituales.
Bueno, entonces, dijo Guénon, existen ciertas barreras temporales, más allá de las cuales es extremadamente difícil obtener algún conocimiento exacto, incluso por medios ocultos. Entiéndase por oculto aquello que es esotérico. Del orden espiritual, digamos, pero es esotérico. ¿Qué es esotérico? Es aquello que existe o existió, pero que no está comprobado. Como los científicos que son tan dados a no creer hasta no ver. La última de estas barreras, añadió Guénon, corresponde al último gran cataclismo terrestre, el de la desaparición de la Atlántida, total. Y es completamente inútil intentar retroceder más. Un espeso velo ha sido corrido sobre los misterios de nuestro pasado y será tarea de los siguientes capítulos eliminarlo, al menos en parte. Aquí cabe decirles, apreciados, estimados y muy respetables videoyentes, que va a ir caminando esta historia, que es historia, y va volviéndose más interesante, se los garantizo. Tradiciones de los reyes de la Atlántida. Parece haber un acuerdo general entre fuentes antiguas y esotéricas en que la duración total de la civilización atlante abarcó todo un ciclo cósmico o un Manvantara. Sin embargo, existe un debate considerable en torno a esta última duración, si se trata de los 64.800 años de Guénon, que acabamos de mencionar, o los 432.000 años de Berosus, que fue otro científico, digamos. Dos fechas clave parecen haber marcado el curso general de la civilización atlante, correspondientes al primer y al último cataclismo atlante. Al primero, es decir, cuando empezó, porque hubo varios, y al último. En la cronología de Guénon, que ya lo dijimos antes, ya lo dejamos así, la época anterior al 36.881 años, que es lo que marca Guénon, marcó el apogeo de la civilización atlante y también se la conoce como el periodo antediluviano en los registros babilónicos. El periodo antediluviano. Las fuentes antiguas dividen convencionalmente el periodo antediluviano en 10 reinados o dinastías. 10 es también el número de los reyes atlantes según Platón. De lo que dijo Platón y escribió, muchas cosas les pueden sonar como fantasía, fantasía, como un sueño, pero a través de todo lo que van a ir escuchando y ya empezaron a escuchar, pues fue una visión que tuvo este hombre, una visión del futuro y del pasado, más bien en este caso del pasado, pero Platón era cosa aparte. Bueno, entonces, según Platón, dice que esta fue la era primitiva de los dioses, gobernada por las primeras dinastías divinas en forma humana. No solo el número 10 es muy significativo, sino que existen suficientes similitudes entre los nombres de los 10 reyes atlantes, transcritos por Platón en Critías. ¿Sí? Critías fue el mundo místico para una irrealizable épica del bien. Ah, caray. Sí, fue mítico. O sea, aquí entra un poco yo me atrevo a decir fantasía, ¿no? En un sueño se viven realidades que pasaron ayer o pueden ser premoniciones de algo que va a pasar, ¿sí? Que es esotérico, por lo que dije antes. Sí es, porque quien sueña, quien recibe esas premoniciones, después las comprueba, entonces deja de ser esotérico. En fin, hay muchas cosas
en la historia y en la ciencia que se tienen que enterar de otras noticias, digámoslo así, para poder entender bien cómo es este casi arte de la historia. Los reyes antediluvianos del WB 444, que es el prisma de Weltbündel, que era, recuerden, una piedra de arcilla con los nombres de los reyes sumerios. Ese es el famoso WB 444. Iberous, que también fue otro científico, dijo que para sugerir un origen común para los dos relatos, pues habría que analizar bien el famoso 10, el 10. Así el nombre del primer rey Atlante, Alulim, que fue, repito, el primer rey antediluviano, o también se le llamaba Alorus, es prácticamente idéntico a Adán. Ah, caray, aquí ya nos metimos a cosas que más adelante les voy a decir, porque se refiere mucho a los Anunnakis, los cuales del planeta Nibiru, que ya les hablé. Pero aquí habla este primer rey de que lo identifican como Adán, según escritos sagrados, llamémosle Biblia, Primero, Segundo Testamento o Génesis, hablan de Adán y Eva, pero aquí nada más habla de Adán, y del que Atlas parece ser una variación. Recuerden que Atlas también fue una creación de los griegos, para hacerlo más amplio, que se convirtieron en dioses posteriormente. Y dentro de la mitología griega, pues Atlas es aquel que soporta el planeta Tierra sobre sus hombros, un hombre en la mitología muy poderoso. Pero nada más me concreto decir que Diaprepes fue el nombre que llevó o le asignaron del último rey Atlante. También resulta de una corrupción del nombre del héroe del diluvio babilónico, Xisutros. Bueno, luego nos lleva a las dos inundaciones, todo este rollo. Podemos estar seguros de que ya en el tercer milenio antes de Cristo existía una tradición bien establecida de 10 reyes o dinastías antediluvianos. Fuentes babilónicas asignaron a estas dinastías un total de 456,000 o 432,000 años de reinado. Un evento cataclísmico parece haber ocurrido alrededor del 36,881 antes de Cristo, todo esto. Fecha calculada por Guénon, ya dijimos varias veces este hombre, fue calculada por él para el final del Satya Yuga, que es la edad de oro según los hindúes o el hinduismo, y el comienzo de la Treta Yuga, que fue la edad de plata. Esto lo confirman además varios relatos mesopotámicos que dan una fecha más cercana al 35,335 a.C. para la primera inundación. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que fueron varias inundaciones, como que se fueron hundiendo por partes todo aquel gran continente que fue el Atlántida. Entonces, no debería haber confusión entre esta primera inundación a la que nos referimos como la caída y el último cataclismo atlante que ocurrió mucho más recientemente en 10,961 años antes de Cristo y culminó con la inmersión final de la Atlántida en el 9,600 antes de Cristo. Ya lo que quedaba, vamos a decirlo, sí, del gran continente pues, se hundió. Pues como les dije hace unos momentos, fue por etapas. La creencia en un solo diluvio, mientras que en las mitologías antiguas se desprende claramente que hubo muchos, ha sido fuente de innumerables malentendidos y errores en la interpretación de las cronologías antiguas.
Entonces van dándose cuenta de que es un va y viene, arriba, abajo, derecha, izquierda. Cada quien da su opinión de acuerdo a X libros, a X. Pero hay cosas que sí son reales, como esa famosa piedra, ¿verdad?, que encontraron, como las tablillas que encontró Etchlin. En fin, esos son hechos, eso es real. Para evitar cualquier confusión, de aquí en adelante nos referiremos al tiempo anterior a la caída como el primer periodo atlante. Bueno, aquí tenemos un espacio como para explicar o dar una reseña de su servidor. Creo que de momento no es apropiado. El próximo programa, voy a traer me voy a permitir traer unos libros para mostrárselos y platicarles un poco al respecto del contenido. Y ya se los dejo, como los he invitado anteriormente, a estudiar, a interesarse, a ir incluso a los lugares, a tocarlos. Créanme que se siente la vibra, la energía, mejor dicho, de los lugares. La gente que está interesada en esto es gente inteligente, es gente culta, ¿sí? Entonces, debe hacer el esfuerzo y debe de ir a lo que un servidor y otros más han vivido, han tenido la oportunidad. Entonces hablamos de algo cierto, no como Platón, que hay dudas de que sea cierto todo lo que dijo. Más bien me voy a premoniciones que tuvo, ¿no? El periodo posterior a la caída de la civilización atlante comenzó alrededor de 36,000 años antes de Cristo y terminó en 10,961 antes de Cristo. Es lo que llamaremos el segundo periodo atlante. Este periodo abarcó toda la Treta Yuga, que fue la Edad de Plata, y parte de la Dvapara Yuga, Edad de Bronce, según la cronología del famoso Guénon. Después del cataclismo de 10,961 a.C., ya no es posible hablar de la única civilización atlante, porque se fue dividiendo, ¿no? Por lo tanto, utilizaremos Neoatlante para referirnos a los diversos imperios escindidos que surgieron durante la Dvapara Yuga y la Kail Yuga a partir de la disolución del Imperio Atlante original. 4 fechas clave parecen repetirse con la mayor frecuencia en las cronologías antiguas. La primera de estas fechas es la de la caída, alrededor de 35,000 años antes de Cristo, seguida de otro episodio significativo en el 17,441 a.C., que pudo haber coincidido con la fundación del Segundo Imperio Atlante. Finalmente encontramos el recuerdo de un doble cataclismo al final del periodo Atlante. Este consistió en 2 eventos separados, uno en el 10,961 a.C., según la cronología de Guénon. Él estudió toda la matemática al respecto de los años antes de Cristo y un poco después de Cristo. Y un segundo en el 9,600 antes de Cristo. Solo señalaremos que estas 2 fechas coinciden notablemente con las fechas límite ahora ampliamente aceptadas para el comienzo y la terminación abrupta de la ola de frío del Drías, que marcó el final de la última era de hielo, el famoso Drías. Con variaciones mínimas, estos episodios clave parecen haber sido registrados en todas las principales cronologías de Egipto y Mesopotamia, y están corroborados además por fuentes hindúes, persas y mesoamericanas separadas. Por primera vez,
es posible reconstruir una secuencia tentativa del desarrollo de la civilización atlante basándose en el testimonio de cronologías antiguas y listas de reyes. Datación del cataclismo atlante. ¿Qué es datación? Datación es el tiempo de varias inundaciones en la Atlántida. Dato, por decir, etapa por etapa. El dramático relato de Platón sobre la destrucción de la Atlántida en un solo día y noche, ¿ven? Ahí está la disvariación. Pues no quedamos que empezó con una y siguieron otras hasta la caída final. Bueno, así lo dijo. Que en un solo día y noche de desgracia desapareció, fue la destrucción total, según él. También proporciona la indicación más citada de la fecha de la destrucción final y sumersión de la Atlántida en 9600 a.C. 9000 años antes de la época de Solón, otro filósofo griego. En las cronologías mesopotámicas, este tiempo coincide con el surgimiento de la primera dinastía de Kish, la primera después del diluvio, y también la de mayor duración, 24.510 años. La mayoría de las fuentes sumerias sitúan la caída de esta poderosa dinastía entre el 9851 y el 9710 a.C., lo que supone tan solo unos 100 años antes de la supuesta fecha del cataclismo atlante de Platón. Además, según las creencias zoroástricas de la era mundial actual, también comenzaron en el año 9600 a.C. En la cronología de Manetón fue un sacerdote egipcio, así como un destacado historiador. Según Manetón, el año 11.053 a.C. marca el comienzo de la primera dinastía egipcia de 30 reyes de Memphis. La región de Memphis. Se cree que las dinastías anteriores a esta, incluido el reinado de los dioses y semidioses, gobernaron en un país extranjero de donde recibieron el nombre de aulitas, o sea, atlantes. Hay duda que sea eso. La fecha de 11.053 a.C., que propone Manetón para la fundación de la primera dinastía egipcia, también está muy cerca de la fecha propuesta por Huenón para el cataclismo de la Atlántida, que fue, según él, 10.961 años antes de Cristo, que calculó como 7.200 años antes del año 720 del Kali Yuga, que ya lo dijimos, es el Kali Yuga. También está dentro de los 100 años de la fecha del diluvio bíblico, calculada por Alford, otro estudioso, y del comienzo del tercer sol o era mundial, según las cronologías mesoamericanas, que fueron en el 11.132 a.C. El misterio se agudiza si consideramos el punto de partida de los calendarios egipcios, asirio y maya. Aquí vuelve a nombrarse a nuestra tierra, ¿no? Y concretamente América, continente americano. Los antiguos egipcios poseían una división del tiempo basada en el ciclo zótico de 1460 años, que marcaba la periodicidad de la salida helíaca de la estrella Sirio. Sabemos por inscripciones que un ciclo zótico, el último de la civilización egipcia, comenzó en el año 1322 a.C. Si contamos 7 ciclos zóticos, más antes de llegamos al año 11.542 a.C., como el comienzo del calendario. Esto marcó un fenómeno astronómico único, la coincidencia de un eclipse de sol visible desde la isla de Tilos en el Golfo Pérsico al amanecer del 29 de agosto de 11.542 a.C., con la salida helíaca de Sirio. Si observamos entonces el calendario asirio, encontramos que un nuevo ciclo de
1805 años, comenzó en el año 712 antes de Cristo. En el sistema maya, la cuenta larga actual comenzó en 3114 antes de Cristo. Un gran año en el calendario maya se componía de 20 bactunes de 2.880.000 días. No, de 2.880.000 días. O 7.885. Quiero pensar que la gran cifra es años lunares, ¿no? Bueno, finalmente debemos considerar las pistas dadas por Beroso sobre la fecha del último cataclismo terrestre en un fragmento muy interesante conservado por Séneca, 4 antes de Cristo. Beroso describe catástrofes alternadas de fuego y agua producidas por el curso de los planetas. Según Séneca, tan seguro está de este punto que asigna una fecha definida tanto para la conflagración como para el diluvio. Todo lo que hereda la tierra, nos asegura, será entregado a las llamas. Todo lo que hereda la tierra será entregado. Bueno, cuando los planetas que ahora se mueven en diferentes órbitas, sí, porque cabe decir que la Tierra, según he sabido, va al contrario de las manecillas del reloj. Entonces quizá otros planetas estén igual. Que ahora se mueven en diferentes órbitas, se reúnan todos en Cáncer. Hablando de esto de Cáncer, me viene ahorita a la mente que recientemente estuve platicando con unos astrólogos en que coincido con ellos con que terminó la era de Piscis, que fue la era de la oscuridad, y que ahora ya está entrando Acuario, que es la era de la luz, de la verdad, y además la era de la mujer. Todo eso coincide. Cuando la misma reunión tenga lugar en Capricornio, ya se vino más para acá, entonces estaremos en peligro de diluvio. Con la ayuda de un software astronómico que utiliza el zodíaco sideral, es posible calcular que la última vez que ocurrió tal alineación planetaria en Capricornio fue en la fecha del calendario juliano, del 28 al 30 de octubre de 11.266 a.C. Otro documento interesante, que es el papiro copto de Abu Ormeis, menciona de manera similar una calamidad que descendía de los cielos, que fue predicha en las estrellas. El papiro en cuestión supuestamente fue encontrado en el monasterio de Abu Ormeis, cerca de Saqqara, en Egipto, y se afirmaba que era una copia hecha durante el reinado del emperador romano Diocleciano, que fue emperador del 244 al 311 después de Cristo. Y dice, de una inscripción de gran antigüedad escrita en una placa de oro. Eso dice. El papiro original se ha perdido en la actualidad, pero sobrevive en una traducción árabe del siglo IX después de Cristo. Y según esa traducción, se produjo un gran cataclismo cuando el corazón del león entró en el primer minuto de la cabeza de Cáncer. Sea cual sea la interpretación que se dé de estas predicciones, es ciertamente notable que más de 10 cronologías antiguas diferentes, desde la antigua Sumeria hasta Caldea, Egipto, India y Mesoamérica, registren al menos un cataclismo importante en el periodo comprendido entre 11.500 a 9.200 antes de Cristo. Como veremos, este conjunto de fechas también coincide notablemente con la escala de tiempo del Diras reciente, una misteriosa ola de frío acompañada de extinciones, la megafauna que se produjo al final de la Edad de Hielo. Bueno, pues hasta aquí llegamos con los comentarios de este día y, preparados y escritos, pero creo que tenemos tiempo para hablar un poquito más.
Yo diría que una frase que es muy conocida, dice así, es meterse en Honduras, no en el país, Honduras, sino meterse en problemas, meterse en dichos que en alguna forma los hemos leído, escuchado, pero que es un buen momento para comentarlo con ustedes. Estimable y prudente público vidente que nos hace a favor de escucharnos. Esto fue escrito hace, como ven, miles y miles de años, que francamente creo que ya de aquí en adelante ya vamos a dejar los números porque son muy complicados. Se han dado cuenta que son tantos números y son tantos autores, tantos investigadores que pues, se queda al criterio de cada quien. A mí en lo particular, que no soy historiador, soy un comentarista que gracias a nuestra producción, nuestro productor, nos ha permitido pues entrar en este tema. Pero si yo fuera un historiador, pues tendría en la mente todos los nombres y X técnicas. No es mi fuerte. Yo tuve estudios en la Universidad Autónoma de México, en la Facultad de Ingeniería, un par de años. Después tuve estudios en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura en el Politécnico Nacional. Luego estuve 2 años en la Universidad Iberoamericana con los jesuitas, muy respetables, de verdad, sin ofensa, pero fueron mis mejores maestros que tuve. Sobre todo el de Historia de la Cultura. El padre lo recuerdo muy bien, que lo consideré y considero el mejor maestro de mi vida que tuve. El padre Jorge López Moctezuma, jesuita. Todo esto que les digo, y que finalmente estudié Derecho, licenciatura en Derecho. Todo esto, que no, salvo la Historia de la Cultura, que fueron 2 años, van con el tema de ser un historiador. Pero todo esto me ha permitido saber muchas cosas que, con el respeto que me merecen, me permito platicarles. Lo que yo les digo, hay testimonios, hay libros, muchos libros. Entonces se habla, desde hace tiempo, nada de miles de años, principalmente de un jesuita muy especial, el padre Malachi Martin. Ya murió este jesuita, tan renombrado, tan famoso, tan sabio. Era un hombre que hablaba, digamos, de 12 a 14 idiomas. Fue un hombre íntimo amigo del Papa Juan Pablo II. Y este hombre llegó un momento en que descubrió un atentado, entiéndase, no querer matar, simplemente despojar de su investidura al Papa eslavo, que le llamaban a Juan Pablo II. Me parece que fue polaco, ¿no? Creo. Pues Malachi Martin escribió varios libros, pero principalmente y delgados, pequeños. Es un tema que vale la pena mencionarlo. Cuando ustedes ven un libro pequeño y delgado, les llama la atención el título. Luego ven el prólogo y ahí está la clave en la primera página que les motive para seguir leyendo. Pues este hombre seguramente que lo estudió esto y lo practicó. Pero un libro, existe mejor dicho un libro, que escribió él, que se llama El Último Papa. Y en ese libro explica con detalles, algo cambiando nombres, pero el que esté metido en este rollo va a entender quién es el personaje a quien se refiere, o personajes a quien se refiere. Y pues ahí narra la confabulación que, digamos, el jefe de gobierno del Vaticano organizó para destituirlo. Y esa es la verdad, no lo digo yo. Les estoy platicando a ustedes en este espacio que tenemos de tiempo, cosas que son reales, fueron reales en su momento, y que están escritas con testigos cientos.
pero que es importante que este público selecto sepa cosas que aunque de momento no tienen que ver con esto que estamos narrando, que es el pasado, les vaya despertando el interés. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque solo el que no quiera ver, no ve. El que no quiera oír, no escuche. ¿Sí? Y el que no quiera actuar, pues no actúe ya, y se queda pues en la sombra, se queda en la oscuridad, se queda en la ignorancia, que lo han provocado los poderosos por siglos, en una forma antes de Jesús el Cristo, de la época de él, antes en otra forma, pero después de esa época vinieron pues todo lo que sabemos actualmente, la era moderna, pero que está llena de, me atrevo a decir, engaños. ¿Y por qué lo digo? Porque pongo de ejemplo los cátaros. Los cátaros, quien no lo sepa, fueron los sacerdotes, los ministros de Francia, en la parte sur-oeste de Francia, en la región de Languedoc. En Francia, como aquí llamamos en este país estados, en Francia son, delegaciones. Creo que sí, delegaciones. Bueno, son sectores. Y el Languedoc está en la parte, por el lado oeste tiene del lindero los Pirineos, y por el lado sur tiene el mar Mediterráneo. Y en este Languedoc sucedieron cosas muy interesantes, muy interesantes. Yo los invito al que se anime y que haya hecho caso o haga caso de ir a esos lugares. Yo creo que sería el primero que les recomendaría. Y de ahí subirse por la costa de Francia hasta el lugar, se llama María de la Mer, que es María del Mar, que es donde llegó María Magdalena con María Salomé y con Sara, hija de María, ¿verdad? Y que la presentaron como esclava de María Salomé, porque tenían temor de la colonia judía que había ahí, a 50 kilómetros de la costa, que se llama hoy por día Arles, es el nombre francés actual de esa ciudad. Entonces, se sabe, se presume que en esta nueva era de la luz, que ya dije, claro, es Acuario, están sucediendo, si son observadores, regresen en el tiempo al 1 y 2 de octubre de este mes de octubre. ¿Qué sucedió? La guerra que explotó allá en Medio Oriente. Y la respuesta de Irán fue atacado, pues contestó. ¿Y por qué no sabemos más? Pues porque los medios están controlados, ¿verdad? Sean electrónicos o escritos, están controlados. Entonces no nos llega acá a América, continente americano, salvo a los que tienen equipos especiales, que diría yo como radio escuchas, salvo esa gente puede saber. Y nosotros, humildes ciudadanos, pues nos valemos nada más a lo que gente que tenemos el favor de Dios de conocer, que está en esos conocimientos, nos hacen favor de platicarnos cosas que le estamos platicando a ustedes. Entonces, dejémoslo aquí. Si les parece, próxima semana, próximo programa, que será el 7º, traeré material, unos libros que les va a interesar mucho. Y casi prometo que ya los números los vamos a dejar a un lado, porque quitan tiempo y yo no los siento necesarios, salvo aquellos estudiosos que los hubo en la época del siglo XIX, algunos del siglo XX, quizá algunos del siglo XVIII, pero hasta ahí. Les agradezco nuevamente su atención, su paciencia, su comprensión en general y hasta la próxima.